Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de la transferencia de calor por conducción en superficies con aletas, es decir, superficies extendidas. ¿Qué vamos a ver? Una introducción, hablaremos de la ecuación de la aleta, casos especiales para la condición de frontera, que son ¿cuáles? Aleta infinitamente larga, pérdida de calor despreciable de la aleta, temperatura específica en la punta de la aleta, convección y radiación combinadas en la punta de la aleta. Vamos a hablar de la eficiencia y su diferencia con la efectividad, la longitud adecuada, unos ejercicios, la despedida. El calor se transfiere desde una superficie hacia el exterior por medio de convección. La aleta está en contacto con un fluido que es el ambiente. La fórmula de la ley de enfriamiento de Newton, como vemos, es coeficiente de convección por el área de la superficie, por la diferencia de temperaturas entre la superficie y el ambiente. A medida que H aumenta, aumenta el flujo de calor. A medida que aumenta el área de la superficie, aumenta el flujo de calor también. Por eso, si no podemos mejorar el coeficiente de convección porque estamos en un ambiente que ya tiene unas condiciones y nos va a salir más costoso poner un ventilador o otro equipo que mueva con cierta velocidad el fluido, es preferible agregar superficies extendidas, aumentar AS, ¿de acuerdo? De esa manera mejoramos la transferencia de calor. Esta es una imagen de un estegosaurio que tiene o tenía obviamente muchas aletas en su dorso, esa espina dorsal. Y bueno, ¿para qué el estegosaurio tenía eso? Para regular su temperatura corporal. De manera que eso es un principio que se aplica en la naturaleza. También hay otros seres que en este planeta en la actualidad tienen esas aletas. Entonces, para entender la ecuación tenemos que ver el diagrama. Es un prototipo, digámoslo así, de una aleta, ¿sí? Donde vemos la temperatura en la superficie del material plano y la superficie se extiende una longitud L. Vamos a hacer un balance de energía entre una posición X y una posición X más delta de X, que tiene un área transversal AC, A sub C, y hay un coeficiente de convección en la punta de la aleta con una temperatura del fluido que rodea esa aleta. Entonces tenemos que el flujo de calor por conducción en X es igual al flujo de calor en X más delta X más el flujo de calor por convección. El flujo de convección es igual al área que es perímetro por delta X por el coeficiente de convección por T menos T infinito. El flujo de calor por conducción en X, entonces reemplazando esa ecuación anterior, nos da esto. Ahora pasamos a restar flujo de calor en X menos más delta X menos flujo de calor en X. Agrupamos términos igualando y nos queda esta, recordando la ley de Fourier, nos queda una ecuación diferencial, pero obviamente cuando el delta X tiende a cero. Recordando la ecuación de conducción de la ley de Fourier y agrupando, sabemos que aquí podemos sacar K por AC de la derivada parcial, porque no van a depender de la X, y nos queda esta ecuación diferencial, la segunda derivada de la temperatura con respecto a X al cuadrado. Aquí dividimos entre K por AC menos pH, perímetro, por el coeficiente de convección, sobre KC por T menos T infinito igual a cero. Pero ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a tener en cuenta la temperatura menos la temperatura infinito
como el exceso de temperatura. Esto va a ser en cualquier lugar, en cualquier posición X. Y vamos a tomar el M2, M al cuadrado como HP sobre KAC. Esto nos da solución de la forma de una diferencia de temperaturas o un exceso de temperaturas en función de la posición. A medida que nos movemos, nos desplazamos desde la superficie del material sin aleta hasta la punta de la aleta, es igual a una constante 1 por E a la mx más una constante 2 por E a la menos mx, donde C1 y C2 son constantes arbitrarias. Y esa es la única forma de distribución de exceso de temperatura que cumpliría la solución de esta ecuación diferencial. Derivada segunda de teta con respecto a x menos m al cuadrado por teta igual a 0. ¿Qué es lo usual? En la base de la aleta, donde se sujeta esa aleta a la superficie de la placa base, vamos a tener una teta sub b para x igual a 0, que es igual a la temperatura B, temperatura de la base, menos la temperatura en el bulk del fluido, es decir, bien alejado de la aleta. Esa sería una condición, pero como tenemos C1 y C2, necesitamos otra condición de frontera para poder resolver esa ecuación diferencial. Casos especiales. El primero de ellos es cuando la aleta es infinitamente larga. De manera que la temperatura en x igual a L tenderá a la del medio si L tiende a infinito. A medida que L es más largo, pues la temperatura en esa punta de la aleta va a ser igual a la temperatura del medio, del ambiente. De manera que teta en L es igual a T sub L menos T infinito igual a 0. O sea, la diferencia o el exceso de temperaturas va a ser 0, porque teta corresponde a la diferencia de temperaturas en un punto X menos la temperatura del fluido. Entonces, al tener la misma prácticamente temperatura, pues la diferencia va a ser 0. Y la única solución viable es esta, para el perfil de temperaturas, que se puede despejar de la siguiente manera. Y el calor transferido será así. Ahorita la vamos a ver de todas maneras. Sería raíz de pH K A sub C por TB menos T infinito. En el segundo caso es cuando tenemos una pérdida de calor despreciable. Prácticamente la aleta está aislada. También se le puede decir de punta adiabática. Esto requeriría que se cumplieran estas dos condiciones, como las vemos expresadas acá, para que la derivada de la diferencia de temperaturas en x igual a L con respecto a esa posición sea 0. Esa sería la condición de frontera expresada matemáticamente. O sea que no varía la diferencia de temperaturas con x cuando se acerca a x igual a L. Por lo que la solución viable después de hacer el manejo algebraico es esta. Y el calor, la única diferencia con el caso anterior es que ya lleva aquí la tangente hiperbólica del producto ML. Cuando ya tenemos un valor de temperatura específica diferente de la T infinito en la punta de la aleta, esa diferencia de temperaturas va a ser teta sub L, ya no va a ser 0, a diferencia del segundo caso. Por lo que la solución viable va a ser esta, para el perfil de temperaturas, variación de temperatura en cualquier posición menos la temperatura infinita sobre la temperatura en la base, en la superficie, menos la temperatura infinita, es igual a esta expresión. Y el calor transferido se expresa de esta manera. Aleta larga, pero con una temperatura en la punta de la aleta, diferente a T infinito. Y el otro caso especial es cuando se da convección y radiación combinadas. Entonces tenemos esta expresión donde igualamos el calor por conducción al calor por convección, pero aquí este H es un coeficiente combinado. No es un coeficiente de convección puro, sino un coeficiente de convección más radiación.
Y esta es la ecuación que queda para el perfil de temperaturas y esta para el flujo de calor. Determina la eficiencia de la ley. Bueno, lo primero es que la eficiencia va a ser el calor real sobre el calor máximo que se puede transferir. El calor máximo se calcula como si no hubiera una temperatura en la punta de la aleta, sino desde la temperatura de la base de la placa hacia el infinito, hacia el fluido lo más alejado de esa superficie. Entonces, suponiendo que la temperatura aquí en la base es 80 grados Celsius, a lo largo de toda la aleta tendría 80 grados Celsius. Por eso tenemos TB en todos los puntos T sub B menos T infinito. Ahí puede ser 20 o 10 grados Celsius, la temperatura del ambiente. Eso sería lo ideal. Pero en la realidad va disminuyendo la temperatura a lo largo de la aleta. Entonces esa eficiencia va a ser el flujo de calor real, que va a depender de la temperatura B, Venus, la temperatura infinito, sobre ese, pero también va a depender de la forma de la aleta y de la condición de frontera que se ponga. Por eso varía para cada uno de los casos. Aquí vemos el ejemplo para una aleta larga, es 1 sobre ml, sabiendo que m es raíz de k por a sobre pH, perdón, raíz de pH sobre k, porque aquí está en el denominador, y la eficiencia de la punta aislada sería tangente hiperbólica de m por l sobre m por l, recordando que P por L es el área de la aleta. Aquí vemos una tabla de eficiencias para diferentes formas de aletas. Rectangular, entonces tangente hiperbólica de m por L sobre m por L. Para una aleta triangular recta, esta expresión. Para una aleta parabólica recta. Bueno, esta expresión es de área variable, por eso tenemos un L1 y un L0. Y esta para un perfil rectangular. Circular, pero con perfil rectangular. Bueno, efectividad. Es flujo de calor real sobre flujo de calor máximo, que se obtendría sin la aleta, pero en cuanto a con y sin la aleta, ya no considerando el flujo de calor máximo, sino comparando el flujo de calor que tiene con la aleta y el que tendría sin la aleta. Este se supone que debe ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque el flujo de calor con la aleta se supone que debe ser mucho mayor al flujo de calor sin aleta. Ese es el propósito. Extender el área para que el Q aumente. Listo, aquí lo tenemos la expresión. ¿Y cómo se relaciona esta eficiencia con la efectividad? La eficiencia es menor a 100. La efectividad tiene que ser mayor a 1, o sea, mayor a 100. La relación entre las dos es área de la aleta sobre el área de la base. Es decir, cuántas veces se está extendiendo el área gracias a esa superficie extendida, valga la redundancia, por la eficiencia de la aleta. Entonces, efectividad es la relación entre el área que tiene la aleta sobre el área de la base, que es como quitando la aleta, por la eficiencia, que es la relación entre flujo de calor real y flujo de calor máximo. Entonces, por ejemplo, para una aleta muy larga, esta sería la efectividad que tendría, donde el área de la base es igual al área de la aleta, en este caso. Bueno, entonces vemos que normalmente uno diría, si necesito una buena transferencia de calor, voy a utilizar una mayor longitud, pero eso no es económicamente viable. Entonces podríamos saber hasta qué punto deberíamos aumentar la longitud. Claro, comparando el flujo de calor con una aleta de una longitud finita y el flujo de calor con una aleta de longitud infinita.
Aquí están las dos expresiones, vemos que se cancela la diferencia o exceso de temperaturas y la raíz de pH por K y nos queda tangente hiperbólica de M por L. Si se resuelve la tangente hiperbólica para diferentes valores del producto M por L, por ejemplo, desde 0,1 hasta 10, vemos que a partir de 2 ya empieza a ser prácticamente constante. No se justifica un cambio por encima de eso. O sea que M por L sea igual a 2 es como el límite. De ahí despejando, L va a ser igual a 2 sobre M. Recordando que M es esa expresión de raíz de PQ sobre HA. Entonces necesitamos saber P, H, K y A. PK sobre HA. Y ahí despejando podemos hallar la longitud. O sea que esa longitud depende de esas condiciones, ese perímetro, coeficiente de convección, conductividad del material y el área transversal de la aleta. Solamente con esos valores podríamos saber cuál es la longitud recomendada o adecuada económicamente, porque a partir de ese valor ya no sería necesario añadir más longitud, porque el cambio va a ser mínimo en el flujo de calor. Recordando que la tangente hiperbólica, que es el eje Y, corresponde a la relación entre el flujo de calor con aleta finita sobre el flujo de calor con aleta infinita. Es decir, que tanto estamos acelerando la velocidad de transferencia de calor con respecto a no tener esa aleta. El primer ejemplo nos da cuenta de eso. No lo vamos a resolver, voy a dejar enunciado cómo sería la solución. Nos dan el diámetro y la longitud. Nos dicen que la pérdida de calor es de la punta es despreciable, o sea, es el segundo caso, y tiene una efectividad de 12. Si nos dan la temperatura de la base de la aleta, la temperatura ambiente y el coeficiente H, este sería H por las unidades, ¿cuál será el flujo de calor? Entonces, hallamos el área de la base con el diámetro, hallamos el flujo de calor sin la aleta, que sería el coeficiente de convección que nos lo dan por el área de la base, por la diferencia de temperaturas, donde ya tenemos esa TB y T infinito, y tenemos la efectividad, entonces multiplicamos por ese flujo de calor sin aleta y nos daría flujo de calor con aleta. En este segundo ejemplo nos dan la conductividad de la aleta de aluminio, nos dicen la longitud y la sección transversal, o sea que es rectangular, y la eficiencia de esa aleta. Nos piden hallar la efectividad, recordando la efectividad y eficiencia. Entonces hallamos el área de la base, que es T por W, espesor por el ancho, la longitud característica de la sección, el área de la aleta y la efectividad es igual al área de la aleta sobre el área de la base, que ya lo tenemos, por la eficiencia. Reemplazando los datos nos da esa efectividad. Y muchas gracias.